Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar del Ateneo Clínico, un caso muy interesante. Mi nombre es Angie Caterine Pinto, yo soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Los invitados al día de hoy a nuestro Ateneo, vamos a tener por parte de Medicina Interna al doctor Jairo Rivera, por parte de Infectología la doctora Diana Moncada, a los residentes de Endocrinología y mis asesores, el doctor Fabián Jaimes y el doctor Alejandro Román, endocrinólogo. Bueno, entonces básicamente el Ateneo se va a tratar de un caso, es un hombre de 44 años con síndrome constitucional, pérdida de la visión y lesiones diseminadas. Entonces arrancamos, como lo dije, es un hombre de 44 años, él es natural de Quibdó, pero vive en Medellín, en el barrio Chagualo. Sus estudios universitarios fueron incompletos, básicamente soltero, y tiene 6 hijos. Él trabajó como pescador en la frontera con Panamá, pero desde la pandemia es cesante. La fecha de ingreso a nuestra institución, al Hospital San Vicente, fue el 17 de julio del año pasado y su motivo de consulta fue que dejó de ver por un ojo. Dentro de la enfermedad actual, entonces él nos cuenta que tuvo 2 meses de ptosis palpebral del ojo izquierdo y se asoció a una disminución de la agudeza visual. Esa disminución de la agudeza visual fue no dolorosa, pero que progresó hasta la ceguera. Mientras que el ojo derecho presentó pues una desviación, nos refiere él. El 24 de junio del año pasado le hicieron una resonancia cerebral en donde se evidenció unas lesiones en los músculos extraoculares y de la masticación, unos cambios inflamatorios periorbitarios izquierdos y una microangiopatía incipiente. Además nos reportan que hay un probable microadenoma hipofisiario de 2 milímetros con afectación del nervio óptico. Para julio, el 15 de julio, él tuvo una cita con neurooftalmología y neurooftalmología entonces lo evalúa y dice que tiene un defecto pupilar aferente en ojo izquierdo, que hay oculoparesia bilateral y 2 lesiones coroideas en arcada inferior de ojo izquierdo. Eso entonces asociado a una neuropatía óptica izquierda severa, y a él considera que por dichos hallazgos pudiese tener una tuberculosis orbitaria. Entonces, la indicación de neurooftalmología justamente es redireccionar por urgencias. A la revisión por sistemas, el paciente nos cuenta que hace 5 meses tenía tos seca y que había perdido aproximadamente 15 kilogramos de peso. Además, presentaba una cefalea global moderada interdiaria desde hace un mes y presentaba un dolor neuropático de miembros superiores de 2 meses de evolución, que ambulatoriamente se dio manejo con pregabalina y ya había tenido un estudio con una electromiografía y velocidad de conducción de junio que evidenciaba una neuropatía del nervio cubital bilateral desmielinizante a nivel del codo y proximal al mismo lado en el lado derecho con denervación activa. Los antecedentes personales del paciente, básicamente él tenía un diagnóstico desde el 2001 de una diabetes tipo 2 no insulino requirente. En el 2015 tuvo un primer episodio de tuberculosis pulmonar en contexto de hacinamiento carcelario. El diagnóstico se hizo por vaciloscopias y recibió tratamiento por 4 meses. De ese antecedente no tenemos disponibles cultivos ni sensibilidad. En el 2019 le hicieron un diagnóstico de hipertensión arterial y más recientemente tenía un diagnóstico de segundo episodio de tuberculosis pulmonar que se hizo el 26 de abril del 2021 por una vaciloscopia que dio positiva. Él ya había recibido primera fase de HRZ de piridoxina hasta el 1 de julio y ya se encontraba en segunda fase del tratamiento. De nuevo, no tenemos disponibilidad a la prueba molecular o al cultivo de ese diagnóstico. Toxicológicos, entonces él fumó 8 paquetes año, tuvo consumo de marihuana y cocaína hasta mayo del 2021 y tomaba licor. En epidemiológicos estuvo privado de la libertad durante 6 años, del 2012 al 2018, y como medicamentos tomaba amlodipino, hidroclorotiazida, metformina, el tetraconjugado y pregabalina. Al examen físico del ingreso a nuestra institución, entonces tenía una frecuencia cardíaca de 103 latidos por minuto, una presión arterial estable, una frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto, saturaba bien ambiente y no estaba febril. Únicamente a lo positivo de lo que quiero resaltar es que tenía unos ganglios cervicales palpables en todas las cadenas ganglionares que eran menor de 1 centímetro. Mencionaban que se podía palpar nódulos subcutáneos subcentimétricos tanto en extremidades como en tronco y que además presentaba unos ganglios supraclaviculares y axilares bilaterales de 1 centímetro.
En lo neurológico menciona que había unas pupilas de 4 milímetros en penumbra, defecto pupilar aferente del ojo izquierdo, complejidad del recto lateral e inferior del ojo derecho y parecía el recto superior, con hiperendotropia del ojo derecho y tenía una ceguera completa del ojo izquierdo y el ojo derecho tenía conservada la agudeza visual. Además, tenía una leve limitación por movilización, para la movilización del miembro superior izquierdo, justamente por dolor. Dentro de los paraclínicos de ingreso, entonces tenemos en general un hemograma que tenía unos leucocitos en rangos normales. Lo que llamaba la atención era una ligera monocitosis de 1080, no tenía anemia, una PCR que era baja, ferritina que era baja, una LDH normal, tiempos de coagulación normales, bilirrubina normal, fosfatasa ligeramente elevada con 131, una ST y ALT en rangos normales, una glicemia aceptable. Tenía iones en general normal, de estos a destacar pues que tenía un sodio de 138, un potasio de 4.2, un cloro de 101, un calcio de 9.6 con una albúmina normal. Dentro de otros paraclínicos tenía una hemoglobina glicosilada de 6.8%, una creatinina de 0.86 con un BUN de 15. El uroanálisis llama la atención que tenía unos hematíes de 262 que eran frescos, leucos al sedimento solamente tenía 2 por campo de alto poder. La vaciloscopia número 1 de esputo espontáneo fue negativo, un BRL que fue negativo, VIH y hepatotropos que fueron negativos. Y cuando justamente le hizo el ingreso por parte del urgentólogo, ellos inmediatamente, digamos que por sus antecedentes y el contexto clínico del paciente, indicaron la realización de una tomografía tanto de tórax como de abdomen contrastada. Y esta es la tomografía. En esta primera parte, que es la tomografía de tórax contrastada, de pronto yo sé que la imagen pasó un poco rápido, pero básicamente es leída como un patrón heterogéneo de aspecto reticulonodular en la glándula tiroides, con adenomegalias y conglomerados ganglionarios de aspecto necrótico, paratraqueales altos y bajos, múltiples, básicamente adenomegalias y conglomerados, la de mayor tamaño infracarinal de 29 milímetros, con unos pulmones que presentan nódulos y micronódulos de distribución aleatoria de forma bilateral, había engrosamiento pleural apical derecho y múltiples nódulos subcutáneos con centro hipodenso en pared torácica y grasa epifrénica, la de mayor tamaño de 8 milímetros. Esta entonces es la tomografía de abdomen contrastada. Dentro entonces de la lectura de la TAC de abdomen contrastada nos resaltan que hay un hígado con múltiples lesiones hipodensas en el lóbulo hepático derecho, la de mayor tamaño de 22 por 52, y hay múltiples también lesiones de las mismas características en riñón derecho e izquierdo y una en páncreas. Las glándulas suprarrenales están aumentadas de tamaño con un engrosamiento nodular difuso y llama también la atención que hay una masa heterogénea de predominio hipodenso en la región interpolar del riñón izquierdo, con componente mayor endofítico y mide aproximadamente 7 centímetros de ancho por alto por ancho. Además, hay múltiples adenomegalias de localización portocava iliohepático y en topografía del ligamento gastrohepático. Menciona que pues, la de mayor tamaño tenía 26 milímetros. Además, hay lesiones líticas que comprometen la cortical del acetábulo derecho, alerón ilíaco izquierdo y borde articular ilíaco. Nódulos subcutáneos similar a como nos reportaban la TAC de tórax. Entonces, primer set de preguntas se lo vamos a hacer al servicio de medicina interna.
Para ello nos va a ayudar el doctor Jairo Alberto Rivera, él es médico internista del Hospital Pablo Tobón Uribe, y básicamente nos va a ayudar con las siguientes dos preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es el enfoque de un paciente que encontramos con lesiones diseminadas? Y la segunda pregunta es si además de la tuberculosis que tenía este paciente, ¿se podría pensar en otra condición que sugiera un deterioro de la respuesta inmune? Doctor Jairo, adelante. Muy buenos días. Entonces, gracias por la invitación, Angie. Es un placer acompañarnos el día de hoy. Cuando Angie me hizo esta pregunta, me dediqué como a hacer una búsqueda activa. No encontré realmente ninguna información específica al respecto. No obstante, nuevamente creé un algoritmo propio para comprender este proceso y hacerlo un poco más didáctico y comprensible para todos. Entonces, el primer planteamiento que yo me hice cuando observé el caso y la presentación fue preguntarme, evidentemente, cómo es una infiltración, o sea, qué es infiltrar un órgano y por qué ocurre la infiltración de un órgano. Y para eso, pues, hice una referenciación hacia otra enfermedad llamada cáncer, la cual tiene un comportamiento infiltrativo o metastásico, según lo que conocemos. Entonces, ese fue como un punto de partida dentro del proceso. El proceso en sí entonces nos dice que, o mi enfoque va hacia que uno puede tener pues una diseminación de una enfermedad a través de contiguidad, o la ruta más sencilla para diseminarse son los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Entonces, si vamos a los vasos linfáticos, vamos a tener que estos órganos que están dentro de ese sistema van a tener drenaje hacia los ganglios, producción de adenopatías, hacia el vaso, producción de esplenomegalia, hacia la médula ósea como lugar inicial de producción de células blancas y rojas, en el cual igualmente tenemos células de residencia tipo macrófago u otro sistema endotelial, y estas zonas serían digamos, los sitios iniciales donde podríamos tener una diseminación al sistema endotelial, encontrando básicamente anopatías, enfermedades que podrían manifestarse también a nivel no solamente ganglionar, digamos, periférico, sino también central en el abdomen, con los ganglios retroperitoneales o abdominales, igual que los del tórax. No obstante, en este pensamiento uno va a considerar probablemente desde el punto de vista maligno las condiciones propias de los ganglios linfáticos, como pueden ser los linfomas, o metástasis de tumores sólidos, como podría ser el cáncer de mama, estómago u otros tumores. El hígado, aunque hace parte del sistema endotelial, la vía de diseminación sería más hematógena por la vena cava y también por la aorta. En ese orden de ideas, los pacientes que tuvieran esta infiltración podría ser un hallazgo interesante enfocarse de esta forma. No obstante, otro proceso diferente sería también considerar que no tengamos necesariamente un sistema retroendotelial como sitio primario de la localización de la lesión diseminada o infiltrativa o metastásica, sino que serían unos órganos sólidos los que estarían siendo comprometidos. Pues puede ser el pulmón, nuevamente el hígado, el intestino u otros órganos diferentes que podrían estar siendo básicamente los órganos comprometidos por la enfermedad. En este orden de ideas, estos órganos van a tener las lesiones que estamos viendo desde el punto de vista metastásico o infiltrativo por vía hematógena, sea arterial o venosa. Las lesiones por contiguidad son un poquito menos, pues son más frecuentes, porque pues, si yo tengo una lesión en el pulmón o en la mama, pues probablemente yo también perdí la imagen, profe, no se preocupe. Yo tengo aquí mi vaca. Probablemente sean las lesiones que pueden como explicar. ¿Paramos o continuamos? Se fue la imagen, no sé si Yo todos creo tienen que imagen. revisemos donde Angie. ¿Está presentando usted mismo, Jairo, o Angie? Angie, profe. Pero es que yo creo que Angie se desconectó porque yo no la estoy viendo acá. Yo no la estoy viendo acá en el listado. Sí, yo creo ¿Quién, la imagen para hacer está la de proyección. comunicaciones? ¿Está Alejita o...? Hola, doctor, sí, se desconectó. Alejita, tú sabes de la vida... se fue esta muchacha con la presentación. Se escucha. Le La tocó a gráfica, capela. Uy, profesor, El de profesor una. Jairo. Gracias, profesor Román. Un placer escucharlo. Entonces, en estas ideas, pues la mayor parte de las situaciones serían eso. Entonces, yendo a entender o comprender este proceso, pues uno iría a pensar quiénes serían los implicados en todo esto. Entonces, si vamos a hablar desde el punto de vista de neoplasias, pues serían los tumores sólidos o los tumores hematológicos, como decía previamente, los linfomas o los tumores con comportamiento sólido, las infecciones, como podrían ser la histoplasmosis,
los aspergilosis u otros hongos que sean invasores, igualmente la tuberculosis, a una enfermedad que no necesariamente va a tener un comportamiento, digámoslo así, puro hacia la invasión de órganos, digamos, linfáticos, pero que sí va a tener comportamiento sólido, que va a ser la Enfermaturis IgG4, las infecciones crónicas por ciertas bacterias como Staphylococcus aureus o agudas, Staphylococcus aureus como germen invasor por vía hematógena en el caso de endocarditis y otro tipo de infecciones diseminadas, y una enfermedad particular que es digamos, un gran mimo de otras enfermedades que pueden ser las vasculitis, sobre todo las de pequeños vasos. Una de ellas sería la dermatosis con poliangitis. En ese orden de ideas, cuando yo comenzaba a revisar, lástima no fue la pantalla, pero digamos que en términos generales los tumores sólidos tienen un comportamiento hacia invasión de ciertos órganos según sea el sitio inicial primario, que podría ser como la mama hacia el hueso, el pulmón, otros tumores que pueden ser el colon hacia el hígado. Pero hay tumores que tienen un comportamiento un poco diferente en su eliminación, como podría ser los tumores de riñón, los cuales tienen un comportamiento muy, pero muy errático, debido a que, aunque son tumores retroperitoneales y tienen estructuras adyacentes a sí mismos, su mecanismo de metástasis es a muchas zonas, como pueden ser los ganglios linfáticos, el pulmón, la tiroides, la glándula adrenal, el hueso, el hígado, la pleura y el cerebro. En ese orden de ideas, cuando uno se aproxima a este tipo de pacientes, como el que planteó Danji, vamos a tener, desafortunadamente no fue la imagen, pero unos principios de razonamiento clínico que nos van a ayudar a enfocar el proceso, que básicamente es parte de la pregunta que Angie segunda pregunta que nos hacía. Entonces uno tiene que partir de un razonamiento clínico para poder llegar a un diagnóstico. Entonces lo que yo trato de hacer con esto es a través de aforismos, intentar cómo llegar a eso. Entonces, el primer principio básico sería el principio de parsimonia, o llamado también la navaja de Ockham, y es básicamente que en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Tengo un paciente que tiene tuberculosis, tiene lesiones en todos los sitios, pues lo más probable es que yo tenga evidencia de una tuberculosis regada y que eso simplemente sea una persona muy de malas que le dio esto. Eso sería una explicación básica, consecuente y lógica que todos haríamos en esta ronda. No obstante, creo que hay que también invocar otro tipo de contraversión a eso, porque ese aforismo nos cierra muchísimo, o ese teorema nos cierra demasiado las probabilidades diagnósticas, y tendríamos que ir definitivamente a otro tipo de pensamiento, que sería entonces el dictum de Hickam, que nos dice que es poco probable que sean dos cosas al tiempo. O sea, es muy poco probable que tenga dos enfermedades explicando una condición en una persona. No obstante, como diría este sabio o este médico, decía, y en voz alta y con una expresión soez, decía, aunque el paciente puede enfermar de lo que le dé la gana. Entonces, a que nos lleva esto básicamente es que no podemos tener tampoco teorías reduccionistas cuando tenemos pacientes complejos. Y esa va a ser una de las situaciones en las cuales uno se va a enfrentar como clínico a la hora de ver un paciente como el que nos está enfrentando Angie. Y creo que lo que más nos podría ayudar luego de tener esas dos suposiciones previas es llevar a otro término, un inspector muy famoso, que nos dijo que una vez descartado todo lo más probable, lo menos probable es la respuesta. Sherlock Holmes diseñó este aforismo, nos dijo este aforismo, porque nos puede ayudar muchísimo a entender que la navaja de Ockham puede ser una navaja de una sola cuchilla o ser una navaja suiza, donde las posibilidades de menor a menor van a tener cierta representación. En la estructura de razonamiento clínico tendríamos que uno puede caer en ciertos sesgos, porque puede tener un error de contexto a la hora de la apreciación. Me está dando Angie, le contesto aquí. Qué pena con ustedes. Voy a contarle a Angie. No sé qué pasó. ¿Aló? Hola. Estoy dando la charla a capela, no te preocupes. No, dale, tranquila, no te preocupes. Dale, no te preocupes. Ok. Entonces, ¿sí me tienen audio? Excusa, ¿me tienen audio? Sí, muy bien. ¿Sí me escuchan? Ok. Angie ya me dijo que tenía una dificultad, ya se va a conectar. Entonces, en ese orden de ideas, tengan la gráfica después, pero la clave básicamente es que los sesgos hacen parte del razonamiento clínico propio, y en particular traigo esta colación por la segunda pregunta que nos hizo Angie. Entonces, uno puede tener sesgos porque tiene un error de contexto, uno comienza a observar el caso y comienza a asumir toda la información que tiene a partir de una información que uno trata de adaptar a su pensamiento, más no observa todo el proceso que tiene alrededor. Y ese sesgo podríamos
romperlo dando una pregunta que podría ser, ¿por qué lo que estoy viendo podría no ser algo más en su presentación? El otro proceso sería la restricción de representación y básicamente es un sesgo que nos dice que a pesar de tener toda una información que me está dando muchos datos respecto a que hay una presentación de una enfermedad que parece muy usual, pero con un comportamiento inusual, yo terminé diciendo que lo que estoy viendo se ha explicado por la enfermedad que yo estoy considerando. Entonces, en ese contexto, para romper ese sesgo y lograr como interpretar mejor la información, yo debería hacer una visión prospectiva de ese proceso. Entonces, debería hacer escenarios futuros y escenarios futuros darle eventos adversos a su presentación, con, teniendo en cuenta que si lo que estoy viendo en el futuro podría ser un diagnóstico incorrecto. En ese orden de ideas, en esa presentación de ese paciente, ese es algo muy importante para romperlo, porque nuevamente tiene una tuberculosis, evidentemente tiene regado todo el cuerpo con tuberculosis, pero en otro escenario probable, ese diagnóstico de tuberculosis será que realmente que nos está aplicando todo el proceso. Y otro es muy importante, es el sesgo de setback incompleto. Ese sesgo es muy importante porque es cuando yo no soy capaz de romper la información que me está dando el caso y me quedo dentro de ese, solamente esa información básica. Entonces, ese sesgo lo puedo romper cuando yo evito nominar de entrada un paciente con una nominación diagnóstica llamada tuberculosis. Porque cuando hago esto, subjetivamente e instintivamente, mi cerebro se bloquea hacia no buscar más. Entonces, para yo poder hacer toda esa ruptura de sesgo, tengo que tener una selección completa, un examen muy enfocado y con un propósito hacia lo que estoy buscando, generar las hipótesis adecuadas y diferenciarlas para hacer una serie adicional, examen físico y pruebas diagnósticas enfocadas en esto. Hacer una pausa para reflexionar y tomarse un tiempo de diagnóstico fuera, un time out del diagnóstico y comenzar a pensar, tuvo una comprensión del caso, considerar los riesgos o pensamiento heurístico inherente a la presentación que estoy teniendo dentro de mi razonamiento, fue mi juicio afectado por otro sesgo, necesito tener un diagnóstico ahora o puedo esperar, y cuál es el peor escenario al cual me puedo enfrentar. Luego de que tenga esas preguntas resueltas, yo puedo hacer una aproximación al paciente. Y en esos 2 días, pues yo tenía la gráfica acá, y es para entrar en la situación que me planteó Angie, pero básicamente uno se tiene que plantear, pensando en cine, como una película que les recomiendo que se llama Los sospechosos usuales o The Usual Suspects. Es muy interesante porque en esta condición de este paciente, cuando Angie me preguntaba qué otras condiciones para tuberculosis tendría este paciente, pues yo hice el razonamiento inverso y dije, bueno, entonces tengo que pensar es cómo pensaría yo los sospechosos usuales que me podrían producir infección, pero en este paciente, básicamente, cuando alguien nos cuenta el caso, nos dice que el paciente, Angie se acabó de unir, tiene una tuberculosis, que tiene un episodio previo de una reactivación o una segunda infección, y básicamente nos está diciendo que los sospechosos usuales como el HIV fue descartado, pero digamos que teníamos, gracias Angie, ahí están los principios, y esta aquí, esta es lo que estaba explicando ahorita de la restricción. Angie, sigue por favor. Y acá los usuales que decir, hacia atrás por favor, hacia atrás. Entonces les decía básicamente pues que en el caso de infecciones usuales uno podía tener un comportamiento sobre las enfermedades que digamos que serían como los sospechosos que nosotros buscamos, un paciente con HIV, un paciente diabético y una malignidad subyacente. No obstante, esas condiciones que te podrían predisponer a tuberculosis, uno diría, pues son los más usuales, los buscamos y básicamente con lo que hicimos no nos sugirió absolutamente nada que tuviéramos este tipo de proceso asociado a nuestro paciente. En el orden que sigue allí, la siguiente diapositiva. Digamos que cuando yo pensé en sufriendo HIV o condiciones que tuvieran que alterar la inmunidad para tener este tipo de enfermedad, pues pensé, una manera monoclonal, le podía dar un estudio, se pedían estudios para pensar que no tengamos este tipo de enfermedad. Una CD4-penia primaria podría ser, la CD4 modula la respuesta celular, pero es más frecuente que tengamos criptococosis que una tuberculosis, que tengamos una inmunodeficiencia primaria con debut en el adulto. Sería muy raro que a los 40 y pico de años este hombre nunca tiene infección previa diferente a la tuberculosis, y usualmente son pacientes que tienen inmunodeficiencia celular, ya tienen un tipo de compromiso más grave. No tiene historias muy de exógenos, corticosteroides, ni enfermedad metabólica asociada. No obstante, los corticosteroides podrían ser exógenos, es la siguiente pregunta. Y realmente uno puede tener corticosteroides exógenos o llamar al doctor Román, mi colega, y preguntarle, ¿será que uno puede presentar algún tipo de producción endógena de esteroides? Pues sí,
hay personas que tienen una producción endógena de esteroides y que pueden ser obesos y de entrada hacer con todos los síndromes de un Cushing. No obstante, nuestro paciente era todo lo contrario. O sea que nuestro paciente estaba muy flaco, muy acabado para tener solamente una enfermedad por eso. Entonces yo cuando me puse a buscar y a pensar en mi razonamiento clínico, me pregunté qué condiciones podían producir que una persona fuera diabética, flaca y aparte de todo tuviera una tuberculosis regada en todo el cuerpo. Pues pensé en un síndrome de Cushing. Entonces en ese orden de ideas comencé a pensar y dije, ve, los pacientes con Cushing se mueren más de infección y su manifestación primaria por la nutrición asociada a los esteroides altos sería una infección. Entonces, ahí les dejo la duda, Angie, qué pena, disculpan, se te fue la señal y pues ahí traté como de hacer lo mejor posible. Muchas gracias. Ya terminé mi intervención. Muchísimas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, adelante. Listo. Muchas gracias al profe Jairo y discúlpenme el inconveniente pues que tuve técnico. Entonces, en la evolución del paciente, el 19 de julio se le hizo una fibrobroncoscopia de un lavado blanco alveolar. Allí nos reportan que imaginológicamente se evidenciaban 2 nódulos endoluminales en el lóbulo inferior izquierdo. De allí las pruebas moleculares para Mycobacterium tuberculosis GeneXpert fue positivo con una sensibilidad rifampicina. El 21 de julio se le hizo una toracoscopia, un vaciamiento ganglionar de mediastino y lobectomía segmentaria. De allí entonces tenemos una prueba molecular aniplex negativo en pulmón y en implante de pleura nos mencionan que el aniplex fue positivo con sensibilidad a los medicamentos. Además, ese mismo día se le hizo una PCR para Mycobacterium tuberculosis en orina, el cual fue negativo. El 22 de julio se le hizo una punción lumbar en donde básicamente, pues en general, las proteínas, la glucosa, los leucocitos estaban normales y un GeneXpert para Mycobacterium tuberculosa que fue negativo. Además, una citometría de flujo que fue normal. El 22 de julio entonces se decide hacer una resonancia de abdomen para mejor caracterización, sobre todo la lesión que tenía a nivel renal. Dentro entonces de la lectura de dicha resonancia nos mencionan básicamente muy similar al reporte que nos habían dado de la tomografía. Tenemos lesiones en hígado, tenemos adenopatías múltiples con una lesión en páncreas, tenemos engrosamiento de las glándulas adrenales y en cuanto al riñón, que digamos que lo que de pronto nos preocupaba un poco, nos menciona que eran de tamaño normal, que sí tenían las lesiones puntiformes subcentimétricas y que había una masa dominante en la región interpolar superior del riñón izquierdo con un realce heterogéneo luego de la administración del contraste y que tenían unas medidas aproximadas de 66 por 58 por 61 milímetros. De eso entonces digamos que la conclusión del radiólogo es que pudiese ser un compromiso por tuberculosis incluso de esa masa y nos mencionan además esa lesión lítica que había en alerón ilíaco izquierdo de 18 milímetros y una lesión de naturaleza similar en la epífisis femoral del mismo lado que sugieren abscesos fríos posiblemente por Mycobacterium tuberculosis. El 23 de julio se le hace una ecografía de tiroides. Allí nos reportan que hay múltiples nódulos hipoecoicos que ocupan ambos lóbulos tiroideos y el isthmus. Además, hay múltiples ganglios hipoecoicos en ambas cadenas ganglionares laterocervicales. Así las cosas, entonces tenemos unas lesiones, digamos que en diferentes órganos y por ello entonces le preguntamos, el siguiente set de preguntas sería para el servicio de infectología. La doctora Diana Moncada, que es especialista en enfermedades infecciosas del Hospital San Vicente Fundación, nos va a ayudar a responder las siguientes preguntas. La primera de ellas es que si se puede considerar los anteriores hallazgos como una tuberculosis diseminada, y la segunda es cuál es el rendimiento de las pruebas moleculares diagnósticas para la tuberculosis. Eso teniendo en cuenta el compromiso del órgano, hablamos del líquido cefalorraquídeo, pleural, pulmonar y de tejido. Doctora Diana Moncada, adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, con respecto a la primera pregunta,
era muy importante definir, como decía Jairo, que este paciente no se fuera por un diagnóstico ya rotulado desde el principio y no se hicieran, digamos, los análisis pertinentes para definir si todo esto decía una misma enfermedad. Entonces, al respecto, yo quiero hacer unas anotaciones importantes. Nosotros, y sobre todo los que trabajamos en Colombia y en hospitales como San Vicente, estamos acostumbrados a ver tuberculosis diseminada, pero como bien dice Jairo, casi siempre encontramos un factor de riesgo que lleva a la diseminación. Y es muy frecuente que encontremos pacientes que están con inmunosupresión, digamos, iatrogénica, ¿cierto? Por la causa que sea, que tiene presentaciones diseminadas, aparte pues de los bien conocidos pacientes con SIDA. Pero es bien inusual que un paciente que no tiene una inmunosupresión aparente venga a presentarse como una tuberculosis diseminada. Ahí ya estaríamos hablando de lo que mencionó Jairo y es de las inmunodeficiencias de instauración en el adulto, que de entrada son enfermedades infrecuentes. Entonces, en un paciente que no tiene unos claros factores de riesgos para enfermedad diseminada, digamos que la premisa es no tiene una tuberculosis diseminada hasta que lo demostremos, ¿sí? En aras de no cerrar tanto el diagnóstico diferencial. Características que hacían pensar que no todo era tuberculosis en este paciente. Primero, recordemos que la tuberculosis ósea sí es frecuente, pues digamos en los países en desarrollo, menos frecuente en los países subdesarrollados. Podemos tener tuberculosis ósea aproximadamente en el 2 al 5% de los casos de tuberculosis o son representadas por compromiso óseo. Y digamos que hasta el 8-10% en los países subdesarrollados, pero una característica muy importante es que más de 2/3 comprometen la columna vertebral. En este paciente no teníamos hallazgos de espondilodicitis o espondilitis más propiamente, sino que teníamos unas lesiones líticas que, si bien tuberculosis da lesiones líticas óseas, tenía muchas lesiones pélvicas y esto es bastante inusual en la presentación de la tuberculosis. Entonces, de entrada, el compromiso óseo no era el típico esperado para tuberculosis, uno, porque era muy poliostótico y dos, porque comprometía huesos de la pelvis, que es algo bastante inusual. Si nosotros miramos el compromiso óseo por tuberculosis, de entrada lo más frecuente es que sea vertebral seguido el compromiso articular, y este paciente tampoco tenía compromiso articular. Entonces tenía elementos inusuales que nos hacían pensar que el compromiso óseo de entrada no era por tuberculosis. A nivel, digamos, pulmonar, sí había evidencia y tenía un antecedente de tuberculosis. Esto podía tratarse de una reactivación. Eventualmente todos ustedes han visto que los ganglios del mediastino se pueden comprometer con tuberculosis. Sin embargo, aquí teníamos otros elementos pleurales, digamos, adenopatías muy lejos al tórax, que también nos hacían dudar si realmente todo ese compromiso era por tuberculosis. Y digamos, un dato adicional es que tenía muchos nódulos subcutáneos y estamos acostumbrados a ver, digamos, la tuberculosis que se manifiesta cutánea muy infrecuentemente y sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. La tuberculosis cutánea no es frecuente, menos la que es primaria. Cuando vemos compromiso cutáneo, casi siempre estamos hablando de escrófulas. Ninguna lesión de este paciente correspondía a una escrófula, eran unos nódulos subcutáneos que no se rompían, y esto hacía bastante improbable que este compromiso subcutáneo también fuera explicado por tuberculosis. La ausencia de cambios inflamatorios en la piel también hacía bastante improbable que el compromiso cutáneo fuera por tuberculosis. Entonces, de entrada, eventualmente, claro que tuberculosis se disemina, pero este no era el paciente típico para tener una enfermedad de esa magnitud de diseminación. Y segundo, tenía elementos que no favorecían que lo que estuviera invadiendo los huesos, el tejido celular subcutáneo y otros ganglios fuesen tuberculosis. Eso, digamos, con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, entonces todos sabemos que el valor predictivo negativo y positivo de las pruebas de tuberculosis depende del escenario donde yo los esté realizando, de la muestra, del volumen de la muestra, y también depende de la baciloscopia. Es muy fácil decir que las pruebas van a dar más rendimiento donde la baciloscopia es positiva, pero en ese escenario pues el diagnóstico también es mucho más fácil. Ahí tenemos, digamos, unas muestras que tienden a ser siempre pausibacilares, donde realmente el aporte de la baciloscopia es bastante bajo y donde se ve muy impactado el rendimiento de las pruebas moleculares, que básicamente son líquido, cefalorraquídeo, pleura y pulmón. Y cuando hablamos de tejido, pues hablamos de muchos diferentes tejidos. Podemos hablar desde sinovia hasta tejidos blandos, celular subcutáneo, músculo, tejido óseo.
Entonces, con respecto a las pruebas moleculares, voy a sacar el Aniplex porque el Aniplex no debe ser una muestra que no debe ser una prueba que utilicemos en estas muestras pausivacilares. Recordemos que el Aniplex está básicamente dirigido únicamente a las muestras pulmonares e idealmente las que son baciloscopia positivas. Entonces voy a hablar del GeneXpert, que es la otra estrategia diagnóstica en pruebas moleculares que tenemos. Y recordemos que dentro del GeneXpert tenemos dos tipos. Tenemos un GeneXpert convencional y tenemos un GeneXpert Ultra, que básicamente la diferencia es con un GeneXpert convencional puedo detectar alrededor de 120, 150 unidades formadoras de colonia por mililitro, mientras que con un GeneXpert Ultra ese límite de detección puede bajar a tanto como 15 unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, básicamente, cuando tenemos líquidos cefalorraquídeos a los cuales vamos a procesar una prueba de tuberculosis, idealmente deberíamos optar por, o en cualquiera de estos líquidos que son tan poco pausivacilares, deberíamos optar por GeneXpert Ultra. Entonces, en el desempeño global, digamos, de las pruebas moleculares, claramente el desempeño pulmonar está por encima de todos los otros rendimientos que pueda haber en otros tejidos. Y tenemos que, si yo tomo el GeneXpert como tal, pues el GeneXpert no Ultra, sino el GeneXpert, para el compromiso pulmonar puedo tener una sensibilidad del 85%. Todas las PCR se caracterizan por ser altamente específicas, porque no hay, digamos, una reacción cruzada con micobacterias que no pertenezcan al complejo de tuberculosis, y los únicos lapsos de especificidad podrían ser dados por contaminaciones de la muestra que son bastante inusuales en sistemas cerrados como el GeneXpert. Entonces, retomando, en la tuberculosis pulmonar, el rendimiento del GeneXpert para la detección de tuberculosis pulmonar global, sin separar las poblaciones, es cercana al 85%, con una especificidad del 98%. Y si yo separo algunas poblaciones, como aquellas que tienen baciloscopia negativa, la sensibilidad puede caer al 67%, que es, digamos, es un escenario bastante frecuente. Entonces, recordar que este rendimiento va supeditado a la presencia o la carga basilar, y que en los pacientes que son baciloscopia negativa, la sensibilidad en GeneXpert a nivel pulmonar puede bajar el 67%. Pero si a su vez yo a ese paciente le corro un GeneXpert Ultra, aumenta un 6-7% la susceptibilidad o la capacidad de detección, teniendo en cuenta que el esputo o la baciloscopia sea negativa. Entonces, un GeneXpert convencional puede tener una sensibilidad del 67% para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar en los pacientes que son esputo negativo o baciloscopia negativa, y puede subir al 71-72% en los pacientes a los que les aplico un GeneXpert Ultra. En la población con VIH, recordemos que como es una población pausivacilar, este no es, pero hago la aclaración, también hay menos susceptibilidad comparado con la población general, tanto para el GeneXpert convencional como para el GeneXpert Ultra, pero de nuevo hay una ganancia en un poco de porcentaje cuando utilizo un GeneXpert Ultra. A nivel de líquido cefalorraquídeo, que es una muestra muy importante y que con mucha frecuencia tomamos decisiones basadas en ese líquido. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad global de el GeneXpert es alrededor del 70%. Entonces, una prueba negativa no me excluye la enfermedad. Si yo utilizo una prueba como GeneXpert Ultra, puede aumentar la sensibilidad mucho, hasta un 17%. Entonces, aquí las claves son, si yo voy a estudiar líquido cefalorraquídeo, intentar hacerlo con un GeneXpert Ultra, porque la sensibilidad puede ser hasta el 87% versus 70% en un GeneXpert convencional, y, digamos, tomar bastante muestra para permitir hacer una adecuada concentración de la muestra y aumentar el rendimiento. Y en otros líquidos, históricamente todos lo hemos visto, los rendimientos son más bajos. En pleura, un rendimiento aproximadamente del 50% de una PCR para tuberculosis en líquido pleural del 50%, en líquido peritoneal del 59%, y esas susceptibilidades pueden aumentar alrededor del 10% cuando utilizamos una prueba ultra. En hueso, los datos son, digamos, muy escasos, porque realmente las presentaciones óseas no son las más frecuentes, pero la sensibilidad va alrededor también del 60 al 70% en ese tipo de muestras óseas. Y en líquido sinovial, el rendimiento no es tan bueno, pero propiamente en sinovia la susceptibilidad sí llega a ser por encima del 90% cuando utilizamos GeneXpert o GeneXpert Ultra. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Me extendí mucho. No, profe, fue perfecto y muchas gracias por el mensaje que nos deja de acuerdo, pues, tanto a la claridad de este paciente como a la susceptibilidad de las pruebas
de tuberculosis. Muchas gracias, profe Diana. Hay una pregunta, no sé si al final para que tú puedas continuar o la puedo responder rápidamente. Profe, pues sí, dice que si los hallazgos coroideos en el ojo podrían ser también del CA o si eran más de TB. Yo creo que lo vamos a responder al final, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces para continuar. Entonces, dentro de la evolución del paciente, como nos lo dijo el doctor Jairo, pues habían que pensar en otro tipo de digamos, inmunodeficiencia o condición al paciente que lo llevara a tener este compromiso de lesiones diseminadas, por lo que se le hicieron varias pruebas. Dentro de ellas, entonces, se le hizo una medición de inmunoglobulinas. En general, la medición de inmunoglobulinas fue normal. Una cuantificación de CD3, CD4, CD8. El CD3 sí estaba relativamente bajo, pero en la condición del paciente con una linfopenia absoluta, digamos que esto tiene limitaciones en la interpretación. Además, en la electroforesis de proteínas en suero, en general lo que vemos acá, y justamente pensando en que tenía lesiones líticas, pues no habían un pico en la región gamma. Se hizo cuantificación de cadenas libres, kappa y lambda, y que realmente no tenían ninguna alteración. Se le hizo una inmunofijación en donde se observaba una débil banda IgM y en región gamma. Y digamos que bajo la sospecha diagnóstica en ese momento medicina interna le hizo unas primeras mediciones de cortisol sérico. Dentro de esas un cortisol a las 11 de la noche que dio 15.7 y un cortisol post dosis bajas de dexametasona a las 8 de la mañana de 31.4. Para entonces teníamos un perfil tiroideo también que fue normal y digamos que se completaron algunos estudios de cortisol. Dentro de ellos se hizo una medición de cortisol a las 3 de la tarde que dio 11.9, un cortisol a las 11 de la noche que dio de 13, un cortisol en orina de 24 horas. Este cortisol fue total, no es cortisol libre, que fue 418, con un límite superior de 292 y una ACTH que fue elevada de 43.5 picogramos por mililitro. Para entonces, el final de julio, se hizo de nuevo un cortisol post-dexa de bajas dosis a las 7 de la mañana de 17 y un cortisol en orina 24 horas de 737 en un volumen de 2320. Bajo entonces estas consideraciones y evidenciando que hay una hipercortisolemia y una hipercortisoluria que es ACTH dependiente, le hacemos las siguientes preguntas al servicio de endocrinología. La primera de ellas es cuáles son las pruebas para el diagnóstico de síndrome de Cushing, cuál es el rendimiento y cuáles son las consideraciones técnicas que debemos tener en cuenta cuando las realizamos. La segunda pregunta es cómo se determinaría el papel de la lesión hipoficiaria que tiene este paciente pues, en su diagnóstico. Para la primera pregunta nos va a ayudar la doctora María Jesús Poma Rueda. La doctora es residente de cuarto año de endocrinología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Para la segunda pregunta, la doctora Vanessa Rueda. La doctora es residente de segundo año de endocrinología de nuestra universidad. Para la primera pregunta, entonces, damos paso a la doctora María Jesús. Yo creo que ya va a levantar la mano para que por favor la dejamos hablar. Sí, buenos días. ¿Se escucha? Ya levanté la mano. Sí, señora, sí se escucha. Listo. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, cuando estamos hablando de diagnóstico de Cushing, tenemos que entender que las pruebas de diagnóstico se basan, o de screening, ¿no?, en la pérdida normal del ritmo circadiano, ¿no? Y entonces aquí es donde tenemos tres pruebas principalmente, donde entran a tallar el cortisol salivar nocturno, el test de supresión con dexametasona de 1 miligramo, que se estima que la sensibilidad está por encima del 90%, y la cortisoluria en 24 horas. No cabe mencionar que de estas pruebas, la más específica pues viene a ser la primera en mención. Este es el algoritmo propuesto por la doctora Fleserio en un consenso que salió en el Lancet del año pasado, pues donde nos brindan todo lo que es la disquisición diagnóstica del síndrome de Cushing, pues evidentemente en primera instancia descartar una exposición a glucocorticoides exógenos, y cuando la probabilidad clínica del síndrome de Cushing ya sea bajo, intermedio o alto, pasamos a hacer test de screening, ¿no? Si es bajo, se hace un test de screening, un solo test de screening, o si es intermedio o alto, se repiten de 2 a 3 test de screening, entre los cuales mencionar en primer lugar el cortisol salivar nocturno. Cabe mencionar que este se debe tomar en 2 o más muestras, dado la amplia intervariabilidad interprueba. Bien, siguiente. Bien, entonces hablando de esto, es básicamente la ausencia del nadir nocturno, que como podemos ver en la imagen, pues esto se debe producir a mediados de las 23 a las 24 horas,
y generalmente se recomienda que se tome antes de acostarse, en preferencia de antes de la medianoche, ya que se ha observado que al inicio del sueño pues es donde inicia el nadir del cortisol, ¿no? Asimismo, como mencioné, tienen que ser de 2 a 3 muestras, y tenemos que tener en consideración también bajo qué prueba diagnóstica o qué método se utiliza, ¿no? Se ha visto que los ensayos de radioinmunoensayos son menos sensibles que la cromatografía líquida asociada a espectrometría de masa en tándem. Y hay que recordar que esta última mención no solamente mide el cortisol, sino también la cortisona. Entonces, tenemos que tener en consideración pues que algunos preparados tópicos de hidrocortisona que podrían contaminar la muestra, ¿no? Lo otro es que se ha demostrado una mayor utilidad en el Cushing cíclico en gestantes en las cuales pues evidentemente van a estar alterados por el pico de estrógenos, la globulina fijadora de corticoide, y en epilepsia, pues en que evidentemente estos medicamentos pueden alterar también el tiempo de vida media de la dexametasona, ¿no? Idealmente este test no se debe utilizar en pacientes que tienen disrupción del ritmo circadiano, y tenemos que tener una consideración especial, y es que a nivel de las glándulas salivales nosotros producimos la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, la cual es inhibida en pacientes fumadores, ¿no? Por lo tanto, pueden darnos resultados de falsos positivos. Se estima que la sensibilidad de esta prueba pues, va desde el 92% y la especificidad del 93% alrededor, y con un valor normal por debajo de 145 nanogramos por decilitro o 4 nanomol por litro. Bien. El siguiente test a mencionar es el test de supresión con dexametasona de 1 miligramo, ¿no? Y alternativamente se puede utilizar el test corto de Lidl. Bien, listo. En lo que viene a ser el test de supresión con dexametasona, como sabemos, inhibe la secreción de vasopresina y ACTH, ¿no? Y lo que se espera es que haya una disminución de la respuesta normal del cortisol, que específicamente se tome en las 8 de la mañana y que debería estar suprimida o por debajo de 1.8 microgramos por decilitro. Algunas escuelas ponen puntos de corte superior, pues, pero esto aumenta más la especificidad de la prueba. Hay que tener en consideración bajo qué condiciones clínicas nosotros podríamos tener falsos positivos, y esto es en relación a pacientes que presenten malabsorción, ¿no? Es decir, diarrea crónica, enfermedad celíaca. Aquí tenemos que tener en consideración que el paciente en cuestión pues tiene una tuberculosis multisistémica y pues podría tener compromiso entérico, y tenemos que tener también en consideración esto cuando analizamos la prueba del test de supresión con dexametasona. Por otro lado, también tenemos que considerar los medicamentos que son inductores de la citocromo 3A4, ¿no? Que lo voy a mencionar en la siguiente lámina. Algunas condiciones que aumenten las concentraciones de esta globulina fijadora de corticosteroide. La medición, algunas escuelas recomiendan la medición de la dexametasona concomitante, y esto justamente para ver que las concentraciones de la misma pues sean las ideales y que no esté alterada la prueba. Y también tenemos que tener en consideración algunos casos donde podríamos tener falsos negativos, que serían las situaciones contrarias, ¿no? Más bien los inhibidores de esta citocromo, la disminución de las concentraciones de la CBG, y esta prueba pues idealmente tiene una mayor utilidad en pacientes con un índice de entaloma o con enfermedad renal crónica, entre la cortisoluria pues no es aplicable. Siguiente. Bien, esas son las drogas en mención. Pues tenemos que considerar que en el caso de nuestro paciente está con esquema antituberculosis, pues, utilizando rifampicina. Mencionar aquí también perdón, así, el doctor está haciendo una tingencia, sí. Otros medicamentos como fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, ¿no? Rifapentina, etosuximida y pioglitazona. Por otro lado, los que inhiben este citocromo específicamente se han reportado aprepintant, itraconazol, ritonavir, fluoxetina, diltiazem y cimetidina. Y los que condicionan el aumento de esta globulina, pues están los estrógenos. Se recomienda que aquellos pacientes que están consumiendo anticonceptivos orales pues se retiren en un periodo de 6 semanas previas a la toma de la muestra. Mitotano, embarazo, hepatitis crónica activa y disminución de esta globulina en síndrome nefrótico, ¿no? Siguiente. Bien, y por otro lado menciona el cortisol libre urinario, que también debe utilizarse, ¿no? Con 2 o más tests. Siguiente, por favor. Listo.
Entonces, con respecto a este cortisol libre urinario, pues se evalúa la secreción de cortisol libre en 24 horas. Esta prueba, igual que el cortisol salival nocturno, pues debe medirse en 2 a 3 mediciones por la amplia variabilidad de interprueba que hay, ¿no? Y lo interesante de esta prueba es que nos va a ayudar en situaciones pues, en las cuales se puede afectar esta globulina, ya que mide el cortisol no unido a la misma. Hay que tener en consideración cuando tenemos una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración menos de 60, el sexo, el IMC, la edad, el volumen urinario, ya que tanto la oliguria como la poliuria podrían alterar la interpretabilidad de la muestra, y la ingesta de sodio, ¿no? Se ha descrito que este cortisol libre urinario tiene una mayor utilidad en gestantes, en pacientes con epilepsia y pacientes con Cushing cíclico. Bien, drogas que incrementan los resultados del cortisol libre urinario, tenemos que tener en consideración a la carbamazepina, el fenofibrato, los glucocorticoides sintéticos y algunas drogas que inhiben esta enzima de la 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que puede ser el Regaliz o la carvenoloxona. Listo. Y bueno, pues una vez que tenemos estos test, algunos de estos test positivos, pues tenemos que repetir 1 o 2 test de screening, pero no podemos dejar de excluir el hipercortisolismo no neoplásico. Y aquí es donde entra a detallar otras situaciones clínicas, ¿no? Siguiente, por favor. Y estamos hablando del pseudo-Cushing. Esto se da en consideración en pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas, pacientes que tienen abuso de alcohol, pacientes que tienen un síndrome de ovario poliquístico, obesidad, embarazo, diabetes no controlada, anorexia, malnutrición, que puede afectar esta globulina, y resistencia a corticosteroides. En generalidades, pues estas pruebas no van a ser francamente positivas, solamente tienen una leve elevación y se estima que pues el cortisol libre urinario en estas pruebas pues es menor a 3 veces encima del nivel normal, ¿no? En este caso está recomendado hacer un test combinado de dexametasona con CRH o un test de desmopresina. Siguiente. Bueno, finalmente para las consideraciones clínicas de estas muestras, pues el consenso nos dice que no hay un método único preferido, ¿no? Sin embargo, se debe individualizar la decisión de acuerdo al contexto clínico del paciente, ¿no? Y en las recomendaciones generales lo que nos dicen es que podemos hacer una cortisolurina inicial con un cortisol salival nocturno y posteriormente agregar un test de supresión con dexametasona si todavía hay una alta sospecha, o utilizar una combinación de estos 3 tests en mención. Algunas atingencias es el cortisol salival nocturno, pues es una muestra fácil de obtener para pacientes que su sospecha pues no van a ser bien adherentes a la toma de la dexametasona, ¿no? El test de supresión con dexametasona es de preferencia en pacientes que tienen sospecha de tumor adrenal o que tienen alteraciones del ritmo circadiano, ¿no? Entre el cortisol salival nocturno pierde sensibilidad. Y pues mencionar también que en pacientes que tienen, pacientes que van a ir o a un cortisol salival nocturno, a una cortisoluria, pues por la gran variabilidad de interprueba deben ser de 2 a 3 muestras tomadas. Bien. Listo. Hola. A la doctora María Jesús, muchas gracias por las respuestas. Doy paso para la segunda pregunta a la doctora Vanessa Rueda. Hola, ¿me escuchan? Hola. Perfectamente. Perfectamente. Okay. Gracias. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo determinaríamos el papel de la lesión hipoficial en el diagnóstico del paciente? Entonces, en endocrinología, todos conocemos que existe una condición muy importante y es que antes de tomar imágenes siempre tenemos que tener claro el diagnóstico bioquímico para no irnos a confundir con lesiones que puedan ser incidentales. En el caso de este paciente estaba claramente demostrado que tenía un hipercortisolismo y que la ACTH estaba claramente demostrada. Entonces, esto quiere decir, como ya nos explicó la doctora Angie, que es un hipercortisolismo dependiente de ACTH este paciente. Cuando tenemos un hipercortisolismo dependiente de ACTH, tenemos 2 opciones, o que sea una enfermedad de Cushing, que corresponde al 80% de los casos de los pacientes con el síndrome de Cushing como tal, o que corresponda a una secreción ectópica, principalmente es una secreción ectópica de origen tumoral, productora de ACTH y en pocos casos productora de CRH. ¿Qué características clínicas nos pueden hacer sospechar de una o de otra? Como les dije, por epidemiología lo más frecuente es que se trata de una enfermedad de Cushing, es decir, una lesión en la hipófisis. Sin embargo, hay características clínicas que nos pueden hacer sospechar que sea una secreción ectópica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un Cushing de rápida instauración y en los que las manifestaciones de Cushing sean muy agresivas, es decir, que haya una obesidad que progresó rápidamente o que los niveles de cortisol sean severamente elevados. Otra característica que podemos tener en cuenta que no se presenta en la enfermedad de Cushing es un fenómeno que se estaba presentando en este paciente.
y es que los pacientes que cursan con neoplasias productoras de ACTH pueden no tener las características clínicas clásicas de los pacientes con enfermedad de Cushing, la obesidad y todas estas otras demás características, porque pueden estar cursando con un síndrome caquéctico inducido por la neoplasia. Digamos que esto nos haría sospechar algo en este paciente. Los niveles de cortisol, la cortisoliria más elevada, la caquexia, y adicionalmente nos podríamos apoyar con la medición de DEAs, que son los andrógenos suprarrenales, para mirar si hay una producción de ACTH de origen central o de origen periférico. Habitualmente los DEAs están disminuidos cuando la lesión es de origen central, o la podemos encontrar cuando la producción es de origen adrenal, perdón, del cortisol, o está aumentada cuando la producción de cortisol es de origen central. Bueno, ahora sí, para entrar a la parte de la imagen, lo que podemos hacer es apoyarnos con el uso de una resonancia. Este paciente ya tenía una resonancia de la hipófisis que nos mostraba un microadenoma de 2 milímetros. Cuando vemos el algoritmo, con estudios muy viejitos ya de pacientes con enfermedad de Cushing, se revisó cuál era el punto de corte para considerar que una lesión era compatible con enfermedad de Cushing o con lesión hipofisiaria productora de ACTH, y retrospectivamente se dieron cuenta que las lesiones mayores de 6 milímetros eran las que eran más compatibles con enfermedad de Cushing, y aquellas menores de 6 milímetros debían ser confirmadas para decir si eso era un adenoma incidental que se presenta hasta en el 10% de la población, o si se trata más bien de una lesión con un adenoma que apenas está empezando. En este caso la lesión era de 2 milímetros, entonces aquí nos quedaba la inquietud de cuál era el paso a seguir. Si está por encima de 6 milímetros, nosotros interconsultamos al servicio de neurocirugía para que operen la lesión y haga el diagnóstico pues, histológico postoperatorio con la patología. Pero en este caso, al ser menor de 2 milímetros, tenemos varias posibilidades. Dentro de las posibilidades, tenemos pruebas diagnósticas. Una son las pruebas de estímulo con desmopresina. Se puede hacer con CRH, pero nosotros no tenemos disponible la CRH. Entonces hacemos una prueba de estímulo con desmopresina en estas lesiones pequeñas, y lo que hacemos es inyectar más o menos 10 microgramos endovenosos y medir posestímulo los niveles de ACTH y cortisol. Esta prueba se basa en la fisiología de que los tumores a nivel hipofisiario, corticotropos y los corticotropos normales van a ser capaces de conservar la respuesta a la desmopresina y a la CRH, y van a producir elevación más o menos a los 45 minutos del cortisol y de la ACTH. Entonces lo que hacemos es, aplicamos la desmopresina y medimos cada 15 minutos, 15, 30, 90, 60, 120 minutos, o podemos hacer protocolos acortados y mirar si se aumenta la ACTH y el cortisol. Consideramos positivo un aumento de ACTH por encima del 30%, y otros autores dicen por encima del 50%. Y tenemos también la prueba de estímulo con dosis altas de dexametasona, en la que aplicamos 8 miligramos de dexametasona a las 12 de la noche a los pacientes, y al otro día tomamos a las 8 de la mañana el cortisol y la ACTH, y miramos lo normal es que este cortisol aún pueda ser suprimido en los pacientes que tienen una enfermedad de Cushing, es decir, una enfermedad central. Si no somos capaces de suprimir la enfermedad, o si no hay un aumento de la ACTH, nos sugiere que es más ectópico. Y tenemos una tercera posibilidad que la tenemos disponible en San Vicente, que es el cateterismo de senos petrosos. Digamos que las dos anteriores tienen la dificultad de que tiene una sensibilidad aproximada del 80%. El cateterismo de senos petrosos tiene una sensibilidad cercana al 90% y una especificidad cercana al 100%, con los problemas propios de que es un estudio invasivo. Se ingresan 2 catéteres venosos por las femorales y se deben alcanzar ambos senos petrosos. Y lo que hacemos es inyectar desmopresina, también se puede hacer con CRH, pero en nuestro caso lo que hacemos es inyectar desmopresina, y tratamos de mirar si hay una producción a nivel central de ACTH, y pues esta es la causante de la enfermedad de Cushing. Entonces inyectamos 10 microgramos de desmopresina y medimos nuevamente ACTH a los 0, 10, 15 minutos, y hacemos una prueba confirmatoria con prolactina. ¿Por qué con prolactina? Porque la prolactina es una de las únicas hormonas medibles que no están alteradas con el exceso de cortisol, a diferencia de otras hormonas o otros ejes como las gonadotropas, el eje tirotropo, etcétera. Entonces por eso medimos la prolactina, y lo que hacemos es medir el ACTH, tanto a nivel de los senos petrosos como a nivel periférico, que habitualmente es a nivel femoral.
y hacemos un gradiente. Miramos cuánto hay de gradiente a nivel central y a nivel periférico de ACTH, de cortisol y de prolactina. Si hay un gradiente de relación central versus periférica mayor de 2 antes de aplicar la desmopresina o mayor de 3 después de aplicar la desmopresina, decimos que es una lesión que está produciendo mayor ACTH a nivel central. Y confirmamos con la prolactina, que es un cateterismo exitoso si hay una relación de prolactina central versus prolactina periférica de 1.8%. Este paciente sería candidato a realizar, si no pudiésemos, el cateterismo, idealmente el cateterismo de senos petrosos, pero también nos podríamos apoyar con las pruebas de estímulo de dosis de dexametasona o con el estímulo de desmopresina. Pero según leí la historia, pues no se pudo hacer finalmente. No sé si tienen alguna duda o si me dice entender con las pruebas que tenemos disponibles. Doctora, todo perfectamente claro. Si hay alguna pregunta, la hacen por favor en el chat, la responderemos al final y ahora nos ayudan las doctoras de endocrinología. Bueno, ya vamos a acabar el caso, un par de consideraciones adicionales en la evolución clínica. Entonces, bajo las consideraciones que nos dijo, pues que nos dieron a entender las doctoras, justamente endocrinología solicitó otras pruebas de cortisol, puesto que habían dificultades técnicas en las interpretaciones hasta ahora. Entonces, lo que se trató de hacer es aclarar mediante cortisoluria y mediante cortisol salival, que medía el cortisol propiamente libre. Entonces tenemos unas mediciones, pues antes de eso en orina total nuevamente salió elevado. Para ese momento se hizo una biopsia del hueso de cadera, puesto que no quedaba claro si era compromiso por tuberculosis o era un compromiso por un cáncer, hasta ahora no reconocido. Y de eso entonces tenemos una vaciloscopia que dio negativa y la histopatología que nos menciona que hay una metástasis de un carcinoma de características sarcomatoides. Para el 30 de julio se le hizo una biopsia renal en la cual la muestra o la prueba molecular para Mycobacterium tuberculosis fue negativa y la histopatología nos confirma un carcinoma de células claras con características sarcomatoides y necrosis tumoral extensa. El 2 de agosto se le hizo un backup de tiroides, puesto que es una presentación inusual tanto de tuberculosis como compromiso, digamos, metastásico. Lastimosamente, dentro de la muestra fue insuficiente para tomar microbiología, pero la histopatología nos mostró una tipia de significado incierto. Para el 4 de agosto, entonces, endocrinología toma muestras de cortisol libre en saliva que sale de 25.71 nanomoles por litro con un rango de referencia menor a 5.7 y un cortisol libre en orina, esta vez sí fue libre, de 577 con un límite superior de 292. Y para terminar, el 5 de agosto se le hace una ecografía de ambos ojos en donde menciona que hay lesiones corioretinales en ambos ojos que parecen corresponder a lesiones granulomatosas o inflamatorias. Son mayores en ojo izquierdo y hay un desprendimiento de retina a este nivel sin compromiso del vitrio. Neurooftalmología evaluó en ese momento y considera que hay una neuropatía óptica izquierda de presunto origen compresivo de tuberculomas versus lesiones metastásicas. Para ese momento, pues no fue, digamos que posible tener una certeza del 100% de saber cuál de los dos era el compromiso, pero que el ojo ya no percibe la luz y no se pudo recibir una descompresión farmacológica con esteroides justamente porque ya tenía un Cushing y que estábamos pues estudiando, además de una posible tuberculosis diseminada. No sé, pues tampoco era candidato a hacer una biopsia, puesto que entonces neurooftalmología dio de alta y digamos que no hubo otras intervenciones o no era candidato para realizar otras intervenciones. El 11 de agosto entonces se le hace finalmente nefrectomía izquierda como manejo del cáncer que tenía y el 14 de agosto, ya después de tantos procedimientos, se le dio ingreso al paciente, se le dio una orden ambulatoria para un cateterismo de senos petrosos y por una TRUCUT de tiroides. De esto pues lastimosamente el paciente pues digamos que no pudimos comprobar en el seguimiento y el paciente pues se nos perdió. Yo sé que ya son las 8:04 de la mañana, que algunos de ustedes pues ya digamos, han estado durante toda la charla, pero quiero dejar 4 mensajes claves en cuanto al síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH. Si se pudiesen quedar estos 10 minutos, fantástico.
Y dentro de esos voy a decir primero unas generalidades, y es que la primera vez que se describió este síndrome de Cushing por secreción extrahipoficiaria de ACTH fue hacia 1928. El síndrome de ACTH ectópica o el Cushing por ACTH ectópica, pues realmente es una entidad infrecuente. Básicamente de todos los síndromes de Cushing corresponde apenas al 5 al 10%. Antes se comprobaba que los tumores que mayormente producían esta ACTH ectópica eran los cánceres de pulmón de células pequeñas, pero ahora el reconocimiento ha sido mucho mayor de los tumores neuroendocrinos. Importante saber de esta entidad porque el solo hecho de que el paciente tenga una secreción de ACTH ectópica aumenta la probabilidad de mortalidad y de morbilidad. Pacientes se infectan más, pacientes pues tienen complicaciones mayores asociadas a las estancias hospitalarias, no solamente por el cáncer, sino por el hecho de tener hipercortisolismo. Más o menos en los cánceres de pulmón de células pequeñas hasta el 5% de los pacientes tienen producción de ACTH ectópica, y para los pacientes con sin tumores carcinoides torácicos o gastroenteropancreáticos va a ser del 3%. Como sabemos entonces de manera general, digamos que el síndrome de Cushing se divide en ACTH dependiente y en ACTH independiente. Sabemos que la ACTH independiente es apenas el 20 al 30% de los casos, en donde lo más frecuente es que haya un adenoma unilateral, ¿cierto?, de las adrenales. Y los casos de ACTH dependiente van a corresponder al 80% de todos los síndromes de Cushing. De este entonces es importante resaltar que la mayoría pues van a ser, digamos, adenomas corticotropos en el 60 al 70% justamente de compromiso hipofisiario, es decir, va a haber una lesión en la hipófisis que explique la producción de ACTH. Pero en un 5 a 10% esta producción de ACTH va a ser por una secreción ectópica, y dentro de ellos entonces vamos a tener los tumores de región intratorácica y región intraabdominal como los principales. Dentro de ellos los tumores neuroendocrinos, que se llevan la mayor proporción, y los tumores benignos en una menor proporción. Diferencias como grandes: los pacientes con compromiso de ACTH hipofisiaria son un poco más jóvenes, entre tercera y cuarta década de la vida, mientras que los que producción de ACTH ectópica van a oscilar en general hacia la quinta o sexta década de la vida. Como lo mencioné entonces, básicamente los tumores intratorácicos se van a llevar la gran proporción de productores de ACTH ectópicos, hacia el 45% de los casos van a ser por tumores de compromiso de pulmón, ya sea tumores carcinoides de pulmón o tumores de células pequeñas de pulmón, seguido entonces por tumores tímicos, y de ahí para adelante entonces van a digamos que a seguir los tumores de origen abdominal. Dentro de ellos entonces tenemos los tumores pancreáticos, los feocromocitomas y entre otros. A recordar que hasta en el 20% de los pacientes yo voy a tener una producción de ACTH ectópica y no voy a hacer posible el reconocimiento de dicho tumor. Entonces aquí, para que les quede el mensaje claro, vean cuáles son los más frecuentes. Tenemos entonces los tumores neuroendocrinos, el cáncer de pulmón, tímico, pancreático, raro, pero se puede presentar en los ováricos, cáncer colorectal, próstata, cervix, y muy infrecuente, casi que hablamos de descripciones de casos, habla del cáncer renal, hepatocarcinoma, cáncer de mama, entre otros. Los signos y síntomas, y este es el segundo mensaje que quiero que lleven a casa, es que si bien yo sé, y ya todos aquí pues en la charla muy probablemente sabemos reconocer un síndrome de Cushing típico, que vamos a encontrar un paciente obeso, con cara de luna llena, con lívidos, con digamos hematomas, susceptibles a hematomas, con hipertensión arterial, alteraciones neuropsiquiátricas o diabéticos, pues digamos que esta presentación va a ser un poco diferente, o se puede presentar diferente en los pacientes que tienen producción de ACTH ectópico, y esto se explica por la rápida progresión y por la mayor producción de ACTH. Estos pacientes entonces, claro, para que todos los tengamos en cuenta y lo podamos sospechar, el paciente que tiene una hipocalemia grave, que tiene melanodermia, que al contrario del síndrome de Cushing tópico no gana peso, sino que pierde peso, o sea, es un paciente que posiblemente va a estar adelgazado. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de neoplasia en evolución. Justamente esos pacientes no van a tener esa distribución cushinoide de la grasa, sino que pues posiblemente la van a perder, van a tener mayor miopatía, más infecciones, se documentan hasta el 35% de los pacientes cursan con infecciones, y estas infecciones usualmente son más graves. También se presenta hasta el 50% de los pacientes trastornos neuropsiquiátricos, ese paciente que tiene una diabetes que usted no le cuadra, ya digamos un poco más viejo, que no tiene la distribución digamos de un síndrome de obesidad,
ese paciente posiblemente puede estar cursando con un síndrome de secreción ectópica ACTH, y el paciente que presenta osteoporosis o fracturas como su presentación, que puede ser hasta el 50% de los pacientes. En el 2021, digamos que aquí en Medellín se describió esta corte de pacientes que fue de 4 centros, que justamente el reporte de 14 casos, que fueron desde 1986 hasta el 2017 en 4 centros. Del total fueron 14 pacientes con una edad media de 54 años, en donde la relación mujer-hombre fue de 1.3 a 1. De estos entonces, como es mencionado, el compromiso de tórax fue el mayormente presentado en un 57%, seguido de los tumores de abdomen en el 28%, tumores cervicales en el 7% y desconocidos en uno de esos pacientes. La presentación, entonces la mayoría tuvieron miopatía proximal, tuvieron cara de luna llena, obesidad central, equimosis, entre otras presentaciones de mayor a menor, y las comorbilidades se presentó hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia y osteoporosis. En la presentación entonces bioquímica, aquí a resaltar, pues tenemos a toda la descripción de los 14 pacientes que teníamos, que en las dosis altas de dexametasona, como lo mencionó entonces la doctora Vanessa, justamente pues uno podría hacer esta medición alta y que estos tipos de tumores con ACTH ectópicos, lo usual es que no supriman. Justamente tenemos 2 pacientes que sí podían corresponder a la supresión con dosis altas de dexametasona, y el nivel de potasio, que en general vean lo grave que llegó a ser en algunos de esos pacientes hasta de 1.3. Entonces justamente quería llevarles un mensaje a casa, y es hacer o no lo que algún día nosotros aprendimos en el pasado de pruebas altas de dexametasona, y la respuesta es no. Este es un pequeño estudio con realmente es el estudio con el que más pacientes encontré, es muy reciente, el 2021, con 88 pacientes con síndrome de Cushing ACTH dependiente, y lo que se quiso establecer es si, digamos, hacían la supresión con dosis altas de dexametasona o no, para aclarar el origen, si era una enfermedad de Cushing o si era una secreción ectópica ACTH. 68 de ellos enfermedad de Cushing y 20 secreción ectópica. De ellos entonces, posterior a la prueba de secreción nocturnas con dosis altas de dexametasona de 8 miligramos, tuvieron un nivel de cortisol de 19.9 en la enfermedad de Cushing y de 9.9 en la secreción ectópica de ACTH. Y de ellos entonces suprimieron el cortisol más de un 50%, el 65% de los pacientes con enfermedad de Cushing, es decir, que un 35% no respondieron, y 15% de los de ACTH ectópico, o sea que hay una proporción de pacientes con ACTH ectópico que sí pudiese responder. Es por esto entonces que se reporta una sensibilidad del 65%, una especificidad del 85%, y vean que el valor predictivo negativo es apenas del 42%, es decir, es muy bajo, y el mensaje entonces es no realizar esta prueba. Lo que sí tenemos que realizar, y sobre todo en estos pacientes que tenemos la sospecha y que el tamaño del tumor no nos cuadra para uno u otro, es el cateterismo de senos petrosos, primera vez descrito en 1977, cuya sensibilidad y especificidad, como ya lo dijo la doctora Vanessa, es variable y que el método es invasivo. Los efectos adversos usualmente son leves, es muy infrecuente que se genere reacciones graves como ACV o hemorragia subaracnoidea, y aquí un esquema que me parece muy bonito, y es cómo justamente oriento yo a un síndrome de Cushing ACTH dependiente. Y es que entonces lo primero que yo voy a hacer entonces es la medición del cortisol con la supresión de dosis bajas de dexametasona. Y voy a hacer idealmente, pues en nuestro medio no hay, es la estimulación con CRH. Si yo tengo entonces una supresión con dosis baja y un test de la estimulación del CRH, voy a ver entonces la imagen, y si es un tumor de 6 milímetros, como lo dijo la doctora Vanessa, probablemente sea una enfermedad de Cushing. Pero si el tumor es menor de 6 milímetros o las pruebas iniciales son discordantes o no hay, digamos, respuesta o disminución del cortisol a la estimulación, pues es allí entonces donde yo tendré que hacer un cateterismo de senos petrosos. Y si entonces yo tengo un gradiente mayor de 2 o mayor de 3 post-estimulación con CRH o con desmopresina, en nuestro medio se hace con desmopresina, probablemente entonces yo ya tenga el diagnóstico de un síndrome de Cushing ACTH ectópico, y pasar entonces a la detección de dónde se encuentra justamente el tumor. Obviamente yo tengo las pruebas diagnósticas de tomografía, de tórax y abdomen, la de resonancia de acuerdo a la sospecha diagnóstica, pero entonces aquí las pruebas con el PET scan van a ser muy importantes. Probablemente las marcadas con galio 68, análogos de somatostatina, me van a ayudar a los tumores carcinoides y sobre todo de bajo grado, y si están de alto grado o son tumores no carcinoides, probablemente fluorodeoxiglucosa.
Ahí entonces yo voy a poder identificar en general el tumor y si es un tumor único localizado, pues probablemente sea susceptible a hacer una extirpación del tumor, con lo que probablemente el paciente responda a ese tratamiento. Pero si el paciente ya tiene lesiones metastásicas, es compromiso, digamos que multisistémico, pues yo podría, digamos que optar por dos grandes cosas. Una de ellas es iniciar tratamiento con inhibidores de la esteroidogénesis, o lo otro sería considerar adrenalectomía bilateral, justamente pues en los casos un poco más resistentes. Y esta es la última diapositiva del tratamiento. El tratamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque controlar el hipercortisolismo en estos pacientes va a ser fundamental en disminuir justamente las complicaciones que podría tener. Es decir, el mensaje es no solamente céntrese en el cáncer y que obviamente necesito que lo evalúe oncología, sino que también necesito que lo evalúe el endocrinólogo y como medicina interna pudiésemos iniciar un tratamiento con estos medicamentos. En general, disponibles en nuestro medio, el ketoconazol, que inhibe la enzima de escisión de cadena lateral, inhibe la 11 beta hidroxilasa, 17 alfa hidroxilasa y 18 hidroxilasa. La dosis es de 400 a 1600 miligramos 3 veces al día y disminuye aproximadamente el 50% de la cortisoluria. Los efectos adversos principales son gastrointestinales y alteraciones de las pruebas hepáticas, además de ginecomastia, alopecia, entre otros, pero esto va a ser muy importante porque yo necesito monitorear justamente las pruebas de función hepática en el tratamiento de ketoconazol. El mecanismo de acción puede ser lento y tardar varias semanas en disminuir el cortisol urinario. Siempre el seguimiento también debería ser con cortisol urinario para yo poder ver que tenga respuesta al tratamiento. Hay otros medicamentos como metirapona y el mitotetane que tienen, digamos, metirapona no está en nuestro medio, mitotetane con algunas limitaciones, y lo que sí sabemos que es el osilodrostat, que tiene una disminución mucho mayor de 79 al 92% y que podría ser el tratamiento de elección. Digamos que pronto lo tendremos en nuestro país, posiblemente el otro año aprobado para este tipo de entidad. Mensajes para llevar a casa. 1. El síndrome de Cushing por secreción ectópica de CTH es infrecuente y lo sabemos, pero en los pacientes que tienen cáncer de pulmón, ya sea células pequeñas o tumores carcinoides, puede ser hasta el 10% de ellos. La presentación clínica puede ser, entre comillas, atípicas del síndrome de Cushing. No va a ser el paciente gordito, ¿cierto? Sino que al revés, lo tengo que pensar en ese paciente que tiene cáncer y que está perdiendo peso. Debo diferenciar si es una CTH hipoficiario o si es una CTH ectópico, puesto que hasta el 10% de los pacientes voy a poder encontrar un incentaloma hipoficiario y no ser la causa de la producción de ACTH. Y el tratamiento y la prevención de complicaciones, en este caso, se haría en nuestro medio con ketoconazol. Muchísimas gracias y quedo atento entonces a los comentarios que puedan tener. Estoy viendo que el doctor Alejandro Román, el doctor Fabián Jaimes nos abandonaron, ¿cierto? Muchísimas gracias a todos pues por la participación. Yo estuve viendo que durante la charla varios de los doctores nos ayudaron a responder las preguntas que se iban presentando. A la doctora Diana Moncada, muchas gracias. Al doctor Carlos Alfonso Willes, muchas gracias también porque nos estuvo respondiendo unas preguntas en el chat. Y pues yo creo que les quedó claro que el paciente nunca se le pudo comprobar en realidad que tuviera un compromiso pulmonar por tuberculosis diseminada, sino solamente en pulmón. Que si bien las pruebas moleculares pueden verse como remanentes justamente de la tuberculosis hasta en un año, pues en este paciente sí consideramos que ya llevaba segunda fase de tratamiento y por eso los cultivos fueron negativos y las pruebas moleculares fueron positivas, pero que el compromiso multivisceral o diseminado pues fue por el cáncer, ¿cierto? Nos dice el doctor Gabriel que muchas gracias. El doctor Willes, muchas gracias a usted. A las doctoras de endocrinología también muchas gracias.